Popeye y Eucerin presentan el primer podcast de pediatría en Chile. Pediatras a tu podcast, con las doctoras, amigas y mamás Jasna Kiesling y Luz María Gres. ¡Hola! ¿Cómo estamos? Nuevo capítulo del podcast Pediatras a tu podcast, tercera temporada. Hola, Así Luzma. es. Hola, Yana. Estamos felices porque hoy día vamos a hablar de un tema que preguntan mucho. Temazo. Temazo, hablemos del lenguaje. Sí. Acá como la primera palabra, ¿no? Oh. Es uno de los hitos que a los papás los marca. Es normal, no es normal. Sí. Es injusto que digan papá primero. Sí, Obvio. Eso yo encuentro que es una injusticia máxima, ¿no? Ya, pero aquí invitada tenemos hoy Tenemos día una tremenda invitada. Tenemos a la Dani Sandoval. Hola, Dani. Hola, Dani. La Dani es fonoaudióloga, es mamá de Mila y aparte es es parte del equipo de Casa Pediatra, atiende con nosotros a domicilio, así que ella es una experta en lenguaje. Hola, Dani. Hola. ¿Cómo estáis? Felices que estemos acá. Sí, feliz de estar con ustedes también y contarles un poquito lo que hacemos desde la estimulación del lenguaje y el desarrollo del lenguaje también. Sí, Buenísimo. porque por eso queremos partir con las preguntas que nos hacen muchas veces en la consulta y todo, y acá tú dijiste clave, se estimula el lenguaje. Sí, o sea, el lenguaje sí o sí va a ir de forma natural. En niños con desarrollo típico sí o sí se va a ir dando, pero si nosotros queremos, podemos estimular constantemente en casa, o si vemos que hay algo que no está yendo acorde a lo esperado, también podemos empezar a estimular en casa antes de que haya un diagnóstico de un pediatra o de un neurólogo o que desde el jardín o el colegio nos manden. ¿Y desde cuándo? O sea, O sea, ¿desde cuándo podemos comenzar? Yo indico comenzar desde que nacen. O sea, desde que nos empiezan a mirar las primeras sonrisas, que son alrededor del mes, y ya desde ahí, o sea, todo lo que nosotros hagamos con ellos, bañarlos, darles comida, amamantar, todo eso es parte de la estimulación. En todos esos momentos podemos fijar el contacto ocular, si es que nos miran, contarles, hacerles cariño, las sonrisas, todo lo que podamos hacer de comunicación ya es estimular el lenguaje. Oye, y una pregunta típica. ¿Importa que no hable? En algún minuto lo va a hacer. Así como, ¿es tan así la cosa? O sea, no, porque tienen que, o sea, lo que uno espera es que alrededor del año los niños empiecen a hablar. Y en el fondo eso que las primeras palabras es lo poquito que uno puede observar, que tiene un trasfondo de neurodesarrollo, un desarrollo cognitivo detrás. Y claro, el lenguaje es lo que uno observa de todo este desarrollo que hay, que viene desde el nacimiento hasta alrededor del año, que es la primera palabra. Y si nosotros empezamos a ver que esa primera palabra no aparece alrededor del año y que empieza a avanzar el tiempo, tenemos que observar, evaluar, porque puede haber un trasfondo, puede haber nada, pero también puede haber trastornos más severos. Y si los detectamos más temprano es mucho mejor. y el lenguaje va más allá que solo una palabra, ¿o no? O sea, Claro, en el fondo, porque es muy típico que empiecen a decir que uno les pregunta a las mamás, ¿a qué edad fue la primera palabra? No, como a los 6 meses, cuando empiezan a decir sonidos. Pero en el fondo eso es, claro, es un inicio de lo que va a ser el lenguaje posteriormente, pero lo que uno llama primera palabra es esa primera palabra con intención. Ya. Cuando ellos les dicen, por ejemplo, aunque sean palabras que no suenen como tal, por ejemplo, hay niños que empiezan y dicen gua en vez de agua. Eso ya es una primera palabra, si es que perfecto. O eso, dicen ñam cuando quieren claro, comer. y que eso Ñam. es comer, o claro, mamá, pero cuando es la mamá, ¿no? Cuando estoy así como echándome, claro, mamá. cuando hay niños que muerden cosas y están en mamá, eso no es primera palabra. Ajá. O sea, es con intención y que tú te das cuenta en el fondo que las veces que dice gua siempre es refiriéndose al agua. Al agua. Claro, pero no necesariamente tiene que decir agua, no. Ujú. No, pues, o sea, no la vamos a pedir como que sea Claro. un niño de Harvard. Es que eso sería raro. Sí, sería Pero raro. pasa igual, hay niños Sí, que empiezan a hablar sí, muy, muy chiquititos sí. y ahí vienen muchas frustraciones también porque las mamás comparan mucho de repente Claro. a esos niños. Eso. Y lenguaje, porque muchas veces también uno dice, ay, ¿qué importa que no hable? Porque va a hablar en algún minuto. Entienden todo y se comunican. O sea, el lenguaje no es solo la palabra, sino que estamos hablando, solo como tú el decías habla. al principio, la conexión ocular, esa sonrisa. O sea, claro, el lenguaje, existe el lenguaje expresivo, que son las palabras, existe también la parte comunicativa, que es todo, y la comprensión en el fondo del lenguaje, que van de la mano, pero la comprensión es mucho más grande que la expresión al principio. O sea, los niños van a entender mucho más de lo que uno observa que están hablando. ¿Entienden? Desde Eso es lo típico. Sí. No, es que Sí. entiende todo. Ya, ¿y pero no desde quiere cuándo hablar. entienden? Porque es verdad que uno cree, o sea, yo creo No, que las guaguas... o sea, por ejemplo, alrededor de los
9 meses nosotros ya deberíamos esperar que entiendan su nombre, por ejemplo, que respondan Perfecto. siempre a su nombre, Ujú. que entiendan el no, que detengan su actividad, aunque después continúen. Claro. Sí, porque son niños, ya lo Sí, hablamos. pero en el fondo, si uno les dice no, que se detengan, ya es un indicio de que están comprendiendo lo que está pasando a su alrededor, lo que le está diciendo la mamá o el papá. Ujú. Y estos primeros balbuceos también es una forma como de comunicarse, que nosotros muchas veces decimos como respóndele a los sonidos, es una forma de empezar a Claro, trabajar. o sea, el balbuceo en sí por sí solo no es una forma de comunicación del bebé, pero nosotros al responderle vamos a estar estimulando y les vamos a estar dando a entender que esta es una forma de hablar. Ujú. Entonces ahí Perfecto. es una forma de estimular el lenguaje en el fondo, cuando uno les responde a estos balbuceos. Ah, Súper. excelente. Súper, súper útil y claro. Oye, ¿quién nos acompaña hoy día? No podemos olvidarlo. No, no podemos olvidar que está Popeye, nuestro ¡Uh! auspiciador. Para esas primeras palabras, bueno, Popeye es un poco difícil que la digan, ¿no? Es un poco complejo, pero Pero acompañando siempre desde el periodo recién nacido a toda sí, la familia. aparte Así que que pueden lavar la ropa desde que nace con jabones hipoalergénicos y mientras lavan la ropa le cantan en la guatita, le hablan, porque De eso se todas ha visto que maneras, estimula y sí. que ayuda. O sea, las bebés dentro del vientre, alrededor de los 5 meses, ya empiezan a escuchar. Y eso hace que Perfecto. después cuando nazcan reconozcan la voz de la mamá al nacer. buenísimo. Oye, ¿y cuál es el rol de un fonoaudiólogo? Porque nosotros como Casa Pediatra siempre somos súper fan de poder derivar a todo, que vayan al motor, Ujú. para que los ayuden a estimular. ¿Cómo es el rol para trabajar del fonoaudiólogo en este ¿O tema? es necesario que vayan siempre a un fonoaudiólogo o O sea, si es para ver como estimulación, si los niños, si las mamás o los papás o las familias quieren tener como una guía de estimulación en casa para saber y estar más seguros de lo que están haciendo, se puede desde siempre. O sea, desde alrededor del año uno puede comenzar a hacer como pautas de estimulación en casa para que puedan sentirse más seguros en el fondo de lo que están haciendo y de cómo por dónde van. Pero si uno empieza a ver que hay un desfase o si hay cosas que te empiezan a llamar la atención de tu hijo alrededor del año, alrededor de los 2 años, si es que a los 2 años no dice ninguna palabra, o sea, ahí hay que intervenir sí o sí porque puede haber algo más grave de fondo. Puede que no, pero puede que sí. Y si lo abordamos desde los primeros años de vida, va a ser mucho mejor el pronóstico en casos más graves, por ejemplo, si es que hay un autismo de base o una apraxia del habla infantil o un trastorno del lenguaje muy severo. Ujú. O sea, Perfecto. mientras antes la intervención, mejor el pronóstico en el Sí, de fondo. todas maneras. Ujú. Entonces, Ya, súper. Oye, Dani, ¿y algunos tips así como útiles, así como para las mamás? Por ejemplo, estamos hablando, no sé, de un niño de 1 año. ¿Alguna cosa que sea como práctico para ellos, como para poder estimularlos, como para o qué sea, pueden hacer en a la mí lo que más casa? me gusta de las cosas que más sirven para mí es la lectura de cuentos. Mm. Porque Perfecto. la lectura muchas veces uno dice ya, háblales todo lo que haces, pero muchas veces las mamás se pierden en eso y es Ujú. Oye, como, y uno está cansado, sí, entonces vamos, levanta el brazo, pongámosla. Y no, uno entonces, parece como media loca también Lola, hablando todo el día, ¿o no? o contarles todo, verbalizando. claro, en el fondo todo lo que uno hace, o ir hablándoles todo el tiempo, o repetir muchas veces las palabras, todas esas cosas son estimulación del lenguaje y es súper recomendado. Pero, por ejemplo, para mí los cuentos es mucho más fácil para una familia porque es algo que ya tiene esta estructura, Ujú. que ya tienes el instrumento ahí para ir mostrando las imágenes, nombrando, requiere mucho menos carga mental para la mamá leer un cuento que inventar una actividad Mm. o buscar estrategias Me encantó para eso, hacer. disminuir la carga mental. Sí, es que es muy importante, o sea, para mí, sobre todo en cómo yo trabajo la intervención, para mí el trabajar con las familias y entender que esta mamá con la que yo estoy trabajando tiene 1000 cosas más que hacer que estimular el lenguaje es muy importante. Entonces, guiar también la intervención y la estimulación por ahí, en el fondo, buscando formas que se puedan sostener en el tiempo y que se puedan hacer de manera fácil, sencilla, Que sin sea tener práctico, que Y eso, eso sí. también desde chiquititos, ¿o no? O desde cantarles siempre canciones. cantarles canciones o hacer juegos, hacer sonidos, muchos sonidos, como cuando vamos a entrar a un lugar, toquemos la puerta, toc, toc, todas esas como sonidos, más que las palabras en sí, o más pedirle Ujú. que repitan, sino que ir como haciendo sonidos asociados a las actividades que estamos haciendo, estimular a la hora del baño, cuando los visto, cosas que sí o sí tenemos que hacer, buscar esas instancias para... ¿Y eso desde siempre? Sí, ¿O también hay que intencionarlo mucho más en el proceso del desarrollo del lenguaje entre el año y los 2 años? no, desde siempre. Desde Oye, siempre. otra cosa que desde el primer control les decimos, evitar la exposición a las pantallas. Sí. Esa es una Sí. cuestión O sea, que es difícil, igual, porque en el fondo
están en el mundo, o sea, no somos ajenos a esto, pero sí, o sea, la idea es evitarlas lo más posible y el mayor tiempo posible. Perfecto, pero sí pueden escuchar canciones. Claro. Es Sí, po. real que las canciones, y sobre todo estos Sí. grupos, porque al final es bien repetitivo, ¿no? O sea, yo digo, uno parece medio Sí, La especial. cabeza. Sí, la maleta, todas esas cosas. claro, porque en el fondo, bueno, hay muchas canciones que están hechas para estimular el lenguaje. Ujú. Por ejemplo, Cantando Aprendo a Hablar está Ujú. como pensado en eso, De hecho, pero es hecho por sí, fonoaudiólogos. es hecho por fonoaudiólogos, pero todas las canciones o todo lo que a ellos les llame la atención y lo que uno pueda asociar a eso también va a estimular el lenguaje. O sea, por Ujú. ejemplo, las canciones también tienen coreografías Claro. y a través de la imitación también puedo estimular el lenguaje. Perfecto. ¿Y cuáles serían como las banderas rojas? O sea, hablemos un poco como del desarrollo del lenguaje Ujú. y al mismo tiempo vamos hablando como qué cosas son las que nos tendríamos que ir fijando si es que Claro. no pasa. Cuando, ¿Cómo cuando, es el desarrollo del lenguaje en un niño? claro, cuando nos O preocupamos. en sea, el fondo. el desarrollo del lenguaje, como les contaba, parte desde que los niños nacen. O sea, Ujú. si yo ya observo que, no sé, tengo un chiquitito que ya tiene 4 meses y veo que no hay sonrisa social, ya eso me puede llamar un poquito la atención. Si es que veo que avanza 6, 7, 8 y no veo ningún balbuceo, ningún sonido de su parte, ni gritos, ni que no haga ningún movimiento con la ¿Puedo boca. esperar hasta los 8 meses? O sea, igual antes a uno O sea, debería llamarle la atención, ¿o no? Por lo claro, menos ver que los exámenes de audición, los claro, o screenings están sea, hechos. ahí vamos viendo en el fondo y hay que ir guiando a ver si es que, claro, en el fondo, si llegan con estas dudas a consulta pediátrica, generalmente se les deriva a ver si es que la audición está bien o no. Ujú. Y si la audición está bien y si sigue pasando el tiempo y sigo sin observar sonidos, sin movimientos de la boca, sí o sí evaluar en el fondo. Yo creo que siempre es mejor evaluar por si acaso, aunque no sea necesario, que perderse ese diagnóstico y esperar O mucho más sea, en el tiempo. fondo 3 meses una guagua que no tenga sonrisa social o que no mueva la Mm, cabeza hacia los sonidos, eso ya debería Sí, ser una primera evaluación que sí no o sé, sí con de fonoaudiólogo. todas maneras. Y después ya a los 8 que no veamos balbuceo. Ujú. Si cerca del año no veo alrededor de los 9 meses que no gira la cabeza para el nombre, por ejemplo, si Ujú. lo llamo y no, porque muchas veces los niños, uno les dice, Juanito, y se dan vuelta y después ya la No, tercera vez ya no te pescan, no, porque ya pues claro. saben que, pero en el fondo que la mayoría de las veces, alrededor del 90% de las veces, cuando uno los llame, Reacción. reaccionen de alguna manera, aunque Perfecto. no te hagan caso en el fondo, Ujú. pero que veamos esa reacción constante. Que empiece a hacer gestos también es importante. El chao, el Que, aplauso, claro, esa es la Ah, que o más sea, le gusta. ¡Bravo! y Y el uno está todo el día bravo, con el bravo. el chao, que alrededor del año empiecen a decir las primeras palabras. Si observamos que es un niño que avanza a los 18 meses y no hay ninguna palabra, ya Eso es una es bandera motivo Oye, roja de... y eso importante. cuando hablan así como jerigonza, así como que hablan como Minion. Claro que es verdad que te dicen que no dicen ninguna palabra, pero que está todo el día transmitiendo. O sea, claro, es parte del desarrollo del lenguaje, depende también de las personalidades de cada niño, de las características de cada niño, pero sí, claro, si está todo el día hablando y tratando de hablar, es como parte del desarrollo, ¿no? Aunque Ujú. no diga una palabra clara como tal. O sea, si hay un montón de como Jerigonzo, que no jerigonza dice. y ninguna palabra con sentido, sí, eso también es una indicación de evaluar, en el fondo. O Claro, sea, 18 meses es el máximo rango que le podríamos dar a una mamá. claro. Igual nosotros al año, como que si no habla nada, tratamos de que lo estimulen, porque también pasa que como que los niños miran y como entienden, muchas veces son niños que entienden pero no hablan, les pasan todo porque es más fácil y rápido. Pasa mucho eso, porque a los niños, claro, que las mamás llegan y dicen, no, pero es que entiende todo, y eso les baja mucho como esta presión de averiguar no. más. Mm. Porque si entienden todo, uno igual se queda un poco tranquilo que en el fondo hay un desarrollo cognitivo que se está dando, hay una comprensión que se está dando, pero si no hay lenguaje oral, con toda esta comprensión, hay que evaluar porque puede haber algo Perfecto. más complejo de fondo. O sea, Ujú. Y como a los 2 años, ¿cuál sería la bandera roja? que no diga, que no junte dos palabras. ¿Tiene que Eso. a los 2 años cumplidos ya deberían decir Claro. frase? ¿O no Así es como durante el...? mamá agua. Sí, Así. mamá claro, ven, es la más típica. claro, que no son frases, depende, si tiene verbos, frases, Claro. si no, O pero sea, ahí, oración o frase, sí, porque dependiendo. agua más Pero eso o... ya debería estar cumplido a los 2 años. Claro, a los 2 años, a los 24 meses, siempre hay un periodo, un margen, por ejemplo, no es exacto, Obvio, pueden pero, ser 2 años, un mes. pero uno igual puede ir observando que esto va a ocurrir Ujú. o que no va a ocurrir, en el fondo. O sea, si Perfecto. todo lo anterior no se va dando, a los 24 meses no va a aparecer por arte de magia. Claro, Entonces, quizás estés diciendo las primeras palabras y ahí sí que claro, o sea, lo si, deberíamos haber derivado si mucho es un antes. chiquitito que está a los 18 meses con varias palabras y a los 24
25, 26 meses todavía no aparece, pero uno puede ver que sí va a aparecer. Pero Ujú. para eso es necesario la evaluación. Claro. Perfecto. Y a los 3 años, ¿cuál sería así como la bandera roja? A los 3 años, bueno, nos podemos dar cuenta que ya no hacen oraciones más complejas, que las personas de fuera de su familia no le entienden nada de lo que está diciendo. Eso igual es muy importante porque obviamente en la casa le entienden todo. Sí, porque Entonces, saben lo que significa Lo interpretan. eso. sí, y también tienen las rutinas en el fondo. Entonces ellos saben que si el niño va a tal parte es porque quiere tal cosa, porque están dentro del hogar, pero sí. Él dice palabras, pero las personas de fuera de la familia no logran entender nada de lo que dice, también es un motivo de consulta. Perfecto. Y A nosotros típicos decíamos así, a los 2 años, alguien que no lo conoce tiene que entender la mitad, sí, después a los 3 un 75 y a los 4 el el 100. 100%. Eso era ¿Es como, así? eso nos decían Más las o menos neurólogas. sí. Sí, no, sí debería ser así. Ujú. Y las típicas letras, que esto también causa como la R. Ya, Hablemos de las letras como cuando se tienen que Los cumplir. fonemas. Los pasa fonemas. mucho. Siempre aparecen primero los sonidos vocálicos y cada sonido va teniendo una edad de adquisición. Y claro, hay sonidos más polémicos como la R, que muchos papás se angustian. A mí me han escrito muchas mamás de niños de 3 años, oye, es que dice Ah. todo pero no dice la R. Claro, de 3 Y la años. R en realidad, que es la vibrante múltiple de ratón, se espera a los 6. O sea, Ujú. un niño en prekinder y kinder Podría, podemos esperar que no diga la R. Claro, de todas maneras, y si dice todos los otros sonidos, y si los demás le entienden todo, pero no dice la R, podemos esperar. Ya. Ahora, si hay un montón de otros sonidos y además no dice la R, Claro, ahí ahí es es mejor difícil. Sí, evaluar. pero Claro. ahí es heavy, me tocó y sobre todo post pandemia, que uno veía niñitos de la Sara tenía como post pandemia 4 años, estaba entrando al colegio, pero tenía compañeros que no se le entendía nada. No, ahí sí. O sea, eso Ya, debería pero es ser que más que... post pandemia también Sí, pues vimos. obviamente hubo un trastorno aparte que usamos mascarilla. Yo creo que ese fue un gatillante porque los niños igual ven por O imitación, sea, aunque claro, modulemos malo, ¿no? una parte importante de la adquisición del lenguaje es que los niños sepan imitar. Perfecto. Entonces, si no pueden ver la boca, es muy difícil que... Obviamente se va a dar como ese retraso del lenguaje por una estimulación extraña que hubo en ese periodo, en el fondo, que no podíamos vernos. Oye, Perfecto. y llegamos a nuestra sección. Hoy tenemos una sección que nos encanta y que acá yo creo que van a salir muchos porque son los famosos mitos. Mitos. Charán. Y esto debe llegar todo el rato, ¿no, Dani? Sí. Oye, el primer mito, da lo mismo que no hable porque entiende todo. Es muy inteligente. Sí, o sea, claro, hay niños que, efectivamente, hay niños que entienden todo y que uno los observa y o sea, los evalúa y ellos apuntan, cuentan cosas con las manos, muestran cómo hacen todo, pero no hablan nada. Y ahí es súper importante evaluarlos y estar atentos porque ese no hablar nada puede ser un trastorno del lenguaje expresivo, puede haber una praxia del habla infantil. Y ahí es muy importante empezar a hacer el tratamiento porque son trastornos que son más bien severos que después van a influir en muchas otras cosas, en su autoestima, en su desarrollo personal, en su desarrollo escolar. Y mientras antes empecemos, obviamente va a mejorar el pronóstico. Y ahí igual es importante que lo evalúen la fono porque podrían haber cosas como motoras, por decirles, de un frenillo corto, ponte tú, que Claro, esté influyendo podría haber otras un frenillo cosas. corto, podría haber dificultades en el control motor oral, podría haber una hipotonía a nivel perioral. O sea, hay que evaluarlo. Completamente. Hay que evaluarlo, Sí. Me encanta. claramente. Ya, segundo mito. Tucu, 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 tucu. No habla porque es flojo regalón. Es el típico niñito que está rodeado de adultos, ¿o no? Sí. Tiene hermana. O sea, es un típico mito y obviamente el ser muy regalón, o sea, el lenguaje es algo que va a aparecer sí o sí, sean niños regalones, no regalones, estimulados, no estimulados. Y si no aparece es porque hay algo que hay que evaluar. O sea, Perfecto. en el fondo que sean regalones no tiene nada que ver y Con que no hable. y el exceso de cariño jamás No. va a malcriar ni va a generar trastornos de ninguna índole, ni del lenguaje, ni de desarrollo motor, ni nada. Entonces, claro, en el fondo la gente las personas que los rodean a estos niños les dicen, no, es que tú le entregas todo el tiro. Entonces, por eso no claro, quiere hablar. Claro, Pero en el fondo un niño con un desarrollo típico, por mucho que uno le entregue todo el tiro, va a hablar igual. va a hablar igual porque es una necesidad humana en el fondo Ujú. comunicarse a través de palabras, ¿no? Perfecto. Claro, pues si no sabe quedar aislado en el mundo. Ujú. Tercer mito. Mándalo al jardín. Ahí seguro va a hablar. Ya, a mí acá, porque esto es muy típico y lamentablemente hay muchos pediatras que lo recomiendan también. O sea, para mí, mandar un niño que no sepa hablar al jardín para que aprenda a hablar es como, no sé, un niño que no camina y decirle ya anda a subir las escaleras para que aprendas a caminar. O sea, no va a pasar. No va a pasar y es súper
dañino puede ser incluso para los niños porque las educadoras no tienen las habilidades ni para diagnosticar ni para tratar un Y no trastorno están a del cargo solo de lenguaje. ese niño. O sea, de todas maneras. Y pasa mucho que los niños que no hablan tienden a utilizar otras herramientas comunicativas y eso lo pasan mal en el fondo porque no son niños que de repente empujan, porque no encuentran otra estrategia de Que muerden. comunicación y no tienen lenguaje y buscan lo que pueden porque están básicamente con muchos otros niños. Tienen que encontrar una forma de comunicarse su disgusto o su querer jugar. Son niños que de repente son súper torpes socialmente y al final lo pasan mal, terminan llegando al fonoaudiólogo tarde porque esperan todo, no sé, de repente un año en el jardín Claro, y no y resultó. no avanzaron Anduvo y llegan mal. ya súper desfasados y con un montón de otras cosas adquiridas en el fondo desde la conducta que fueron como para sobrellevar este trastorno del lenguaje. Oye, yo tengo un bonus en los mitos. Ah, yo también tengo Ah, dos. dale. Tengo dos. A ver si es el mismo. Taca, taca, tan. Los hombres se demoran. Me ganaste. ¿Sí? ¿Ese Me lo también? quitaste, Ah, sí. lo siento. Ya, las niñitas hablan antes que los hombres. O sea, puede pasar que en general las niñas son socialmente más activas, muestran más cosas, les llama más la atención, pero no hay ningún estudio que indique que realmente solo por el hecho de ser niño hablen menos, ¿sí? Perfecto. O que tengan más tendencia a los trastornos del lenguaje, ni nada de eso. O sea, Ujú. Mito. Es un mito. Perfecto. Eso, no es Y verdad. tengo no me un quedes sin último, mito. tengo un Dale último. el último mito. ¡Charán! La tartamudez es normal en los niños. Ah. No. Nunca. O sea, antiguamente, yo me acuerdo incluso haber escuchado con personas quizás mucho mayores o muy de la antigua escuela que decían que había como un periodo de tartamudez fisiológica. Sí. Eso no es así. Eso no enseñaron yo a eso. escuché eso. Ah, A mí sí. me enseñaron No, eso. eso no es a mí Y no también en soy pediatría. tan antigua ya. No, pero quizás quien te enseñó eso. Más antigua esta, me gusta esa respuesta. Pero sí, no existe. La tartamudez nunca es normal. Ya. Nunca es parte del desarrollo. En el fondo siempre hay que evaluarlo y hay que ir a un Intervenir. especialista, sí, hay que hacer una intervención. Ahí muchas veces cuando son niños pequeños la intervención puede estar más enfocada en la familia más que en el niño, pero siempre hay que intervenir. O sea, a modo de conclusión, cuando hay algún trastorno o vemos un retraso en el lenguaje, no le tengan miedo a ir o derivar a un fonoaudiólogo, porque quizá la derivación va a ser solo una evaluación Claro. y no un tratamiento. Oye, y eso también es súper importante, no esperar. Es ya, lo mismo porque quería llegar. sí, porque yo tengo. Porque por esperar conozco vaya a tener que cosas hacer un tratamiento quizás súper Sí, largo. pues, o sea, Sí, pasa que sí. existe lo que se llaman los hablantes tardíos, Ujú. que son los niños que tienen un desfase pero que no caben en un trastorno del lenguaje. Y muchas veces esos niños hacemos una evaluación, hacemos 2, 3 sesiones a la familia y evaluamos en 6 meses a ver cómo vamos avanzando y ya cede. Estamos. Pero ese mismo hablante tardío, si no recibe una estimulación oportuna, puede llegar a los 2 años o los 3 años con un trastorno del lenguaje ya establecido con Claro. todas las características. Claro. Me encanta. Así que ya saben, la Dani atiende por casa pediatra, va a domicilios, es seca, es experta en apraxia, lenguaje y además se está metiendo en un tema muy entretenido que va a dar para otro capítulo que es la alimentación desde el punto de Ujú. vista fonoaudiológico, ¿no Eso, es cierto? Así es que. Así que gracias, Dani, por estar gracias, acá. Dani. Y Popeye y Eucerin te tienen un regalito Sí. hoy para ti, para que puedas Ay, disfrutar muchas en tu gracias. casa. Así que está Está súper pesado. pesado. Sí. Oye, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, sigan recomendándonos, manden preguntas también porque para nosotros es súper importante la educación, compartir el conocimiento y Mándenselo a todas sus amigas, Eso. abuelas, tías, para seguir derribando mitos y educando. Gracias que por estén estar acá. bien. Chao. Chao. La información otorgada en este podcast es orientativa y en ningún caso sustituye una consulta médica. Puedes agendar tu hora en casapediatra.cl.